particular dedicado a la salud mental en tiempos de crisis para cuidar la primera línea. Entonces el día de hoy nos están acompañando Carmen Gloria Carbonell. Bienvenida, Carmen Gloria, y muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por la Y invitación. Carla, sí, también bienvenida. Gracias. Vamos a iniciar hoy día con la presentación de Carmen Gloria. Ella es psicóloga clínica de adultos y coordinadora también del Departamento de Psiquiatría y Psicología del Hospital del Trabajador, especialista en trauma psíquico en adultos y en psicología de la emergencia, terapeuta certificada de MDR, también en proceso de formación como facilitadora y supervisora del modelo MDR en el equipo oficial en Chile. Su presentación se llama Salud Mental en Tiempos de Crisis, cuidando la primera línea, con el fin de poner en contexto un poco nuestro trabajo de salud mental en situaciones de crisis y las intervenciones tempranas que han sido llevadas a cabo en el Hospital del Trabajador. ¿Ok? Entonces, Carmen Gloria, Perfecto. queda a tu disposición. La presentación. ¿Se ve ahí, cierto? Sí. Perfecto. Bueno, ya, súper. A ver, dame un segundito de parar esto. Ya. Antes que nada, gracias a todos por la asistencia y por la invitación de la Asociación de Estrés Traumático. Bueno, a raíz de la pandemia en el Hospital del Trabajador hemos estado desde abril, mayo, ya trabajando, desde marzo en realidad, trabajando full con todo lo que es el personal de salud del hospital, ya que obviamente como fuimos también convocados a atender los pacientes COVID, y tanto que fueran laborales como no laborales, y desde ese punto de vista empezamos a trabajar buscando de cómo poder promocionar la salud mental de nuestro personal de salud, especialmente el que estaba en primera línea. Para eso, súper importante como partir de los elementos básicos en los que empezamos a trabajar. Primero, obviamente, entender que la salud mental es un componente esencial de la salud y por lo tanto se considera más que la ausencia de afección o trastorno psíquico, y eso es súper importante como entenderlo, partir desde ahí. Y que por lo tanto hay muchos determinantes de la promoción de la salud mental, entre los cuales están los sociales, están los psicológicos y están los biológicos. También entender que ya veníamos desgastados, ya nuestra salud mental ya venía desgastado con el tema del 2019, del estallido social y todo lo que significó para nuestra población. De hecho, ya habían publicaciones, 1 de cada 5 chilenos reporta síntomas de depresión, y en marzo llega la pandemia del coronavirus, que obviamente generó una crisis a nivel mundial sin precedente alguno, y que amenazó nuestra salud física y por lo tanto nuestra integridad como personas. De esta manera, ¿cómo afecta a nuestra salud mental la llegada al COVID-19? Entendiendo que la pandemia se entiende como una catástrofe, como una crisis, que son eventos inesperados que pueden ocurrir en cualquier momento y que pone a prueba nuestras capacidades de afrontamiento. Así la OMS define la catástrofe como una interrupción grave, ecológica, psicosocial, que va a superar en gran medida la capacidad de afrontamiento de la comunidad que se vea afectada. Y por lo tanto puede desbordar nuestras capacidades de afrontamiento de los sistemas, de las organizaciones, a niveles que nunca habíamos conocido previamente. En esta misma línea, obviamente entendemos que esta es universalmente estresante y que en este escenario la población se va a ver afectada de manera distinta según su vulnerabilidad y su riesgo. O sea, no es la misma afectación de la población general con otro tipo de grupos específicos, ¿ya? Es así como tenemos, por ejemplo, a los enfermos con COVID y sus familiares, que son los primeros afectados, todos los contactos y familiares de fallecidos por COVID, las personas ya que tenían cuadros psiquiátricos previos, los adultos mayores, que son una población de riesgo, y los niños, y por lo tanto también el personal de salud, que no solo tanto el de primera línea, sino que aquellos que también trabajan con pacientes COVID o en instituciones que se atienden
pacientes COVID y no necesariamente el personal que lo está atendiendo en el día a día. Entonces, por eso también había que incorporar a toda la gama de la gente que estaba expuesta en estas características. Y además considerar que ya el equipo de salud tiene ciertas características que lo pueden tornar en mayor riesgo, y esto antes de la pandemia. Para empezar, el personal de salud atiende personas en situaciones dolorosas de vulnerabilidad, por lo tanto, trabajan cotidianamente con el sufrimiento agudo y con la muerte. Y la muerte en pandemia, además, significó un estar elaborando duelos en el día a día. Están expuestos y son testigos al dolor, a la pérdida y al sufrimiento de otros. Tienen una alta sobreexigencia, ya porque realizan un trabajo que es altamente exigente, que los errores se notan y pueden producir consecuencias importantes. Desde ahí está continuamente una búsqueda de alta autoeficacia por no conseguir muchas veces lo exigido, y en este contexto obviamente que era mucho más potente eso, porque al verse sobrepasados de atención de personal, o sea, atención de pacientes, obviamente no se podían cumplir los protocolos tan exigentes que siempre están presentes. Y por lo tanto puede aparecer una dificultad para poner límites, trabajar turnos extras, y aunque tienden a desarrollar una alta tolerancia a la frustración, muchas veces no consultan y por lo tanto tienen alto riesgo de enfermarse. Es un personal que tiende a automedicarse harto y que tiende finalmente a, ¿cómo se llama?, a ponerse en riesgo por el otro. Además se suman obviamente los factores de riesgo propios de la pandemia, que es una amenaza real. O sea, aquí el riesgo de contagio a la integridad física y a sus cercanos era importante. La incertidumbre, por ejemplo, si bien hoy día en el hospital estamos viviendo, como tal vez en muchas partes, una baja en las consultas de los pacientes COVID, hay un estado de alerta de cuándo viene la segunda ola, que es como lo que hablamos y lo que se habla en el hospital, y estamos todos probablemente muy atentos a qué pasa en el mes de octubre, más aún ahora después de las fiestas patrias. Hay una doble presencia que se hizo notar muy fuertemente ahora, porque significó mucho más trabajo. Muchos estaban en turnos, otros en teletrabajo, otros tuvieron que alejarse de su familia y por lo tanto estar en situaciones de aislamiento. Y sumemos a esto los estrictos procedimientos de elementos de protección personal, que obviamente también hicieron un poco más difícil el contacto con los pacientes, el contacto con su gente y todo lo que teníamos que hacer una vez que llegábamos a la casa. Por lo tanto, había ya un estrés importante y una mayor sobrecarga laboral en relación a todas las consultas que se hicieron. Sabemos que el burnout en el personal de salud tiene una prevalencia alta, la cual puede llegar incluso a un 89% según los últimos estudios, caracterizándose por cansancio emocional, despersonalización y baja realización en el trabajo, lo cual probablemente se ha ido aumentando en este último tiempo a raíz de la pandemia por las altas exigencias que se ha tenido el personal de salud. Hoy día leía un artículo acerca de, era un video en el Facebook sobre el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Interna que decía esto de, hemos estado exigidos 6 meses el personal de salud, y acá el tema es cuánto vamos o no a celebrar, cuando la temática debería ser otra. Por lo tanto, ¿por qué cuidar al equipo de salud? Porque es un grupo que es más vulnerable para enfermarse desde el punto de vista emocional, porque es lo más valioso que tenemos para enfrentar la pandemia, porque es factible, y ya hay estudios que así lo dicen, que este grupo se está viendo más afectado por la pandemia y por lo tanto van a requerir tratamientos psiquiátricos y psicológicos, probablemente un gran grupo de ellos. Y porque de alguna manera tenemos que evitar que el personal se desgaste y que pueda seguir contribuyendo tal como lo ha hecho hasta ahora. De esta manera pensamos cómo empezamos a intervenir, desde dónde nos íbamos a parar para intervenir, y teníamos que tener un marco teórico, una idea de dónde partimos.
Y bien corto voy a decir esta parte para después mostrarles las intervenciones que hicimos, que básicamente es entender y explicar qué es lo que es el síndrome general en relación al estrés, cuáles son los aspectos neurobiológicos involucrados en ello, darles a entender que efectivamente pueden sentirse afectados porque estamos frente a una pandemia en que nuestra respuesta normal es ponernos en alerta y que por lo tanto, si este estrés se mantiene en el tiempo sin un apoyo, puede llegar al agotamiento y a la afectación de la salud. Por otro lado, buscar que nos entendieran que estas reacciones esperables son en relación al temor y la incertidumbre que se instala y que provoca este mayor estado de alerta, de activación del sistema nervioso y que por lo tanto nos permite anticiparnos a la amenaza y cuidarnos, ¿ya? Esta activación, si es que sobrepasa el umbral de tolerancia, sí va a poder alterar nuestro bienestar. Explicamos desde todas las partes que hicimos cuáles son las respuestas posibles, tanto a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel conductual, cómo se va afectando el organismo en una forma completa, holística, y también obviamente a nivel fisiológico, que muchas veces son los primeros síntomas que aparecen, ¿ya? Y generalmente las primeras consultas no son a psiquiatra ni a psicólogo, son a médicos generales, a dermatólogos, a traumatólogos, etcétera, porque hay mucha sintomatología fisiológica que obviamente está cubriendo todo esto otro que surge. Básicamente lo que más queríamos reforzar eran las estrategias de afrontamiento que nos permitieran volver a nuestro equilibrio, podernos sentirnos bien nuevamente, y todas aquellas estrategias positivas que promueven una sana adaptación y no aquellas que nos pueden en el fondo generar más distrés o más consecuencias negativas, como por ejemplo el uso de alcohol, el uso de medicación sin una indicación médica, el uso de drogas para tranquilizarse, etc. Y por lo tanto, la idea final era fomentar la resiliencia, que es la capacidad de todo ser humano para poder enfrentar una situación adversa y sacar lo mejor de sí mismo, sabiendo que la resiliencia es algo que también se aprende y se puede fomentar. Y cada vez que los psicólogos hacemos acciones en esa línea, estamos haciendo y promoviendo esta resiliencia. Promovimos, por lo tanto, todas las estrategias recomendadas que probablemente ya muchos de ustedes conocen: el autocuidado y el ser compasivo consigo mismo, mirarse, ser autoconsciente, fomentar el diálogo y la conversación, informarse adecuadamente, realizar actividades distractoras entre turnos de manera de generar situaciones gratificantes que promuevan la baja en este nivel de estrés. Y por lo tanto también aprender estrategias de autorregulación. Teniendo todo este marco teórico, ¿cómo lo llevamos a cabo? Obviamente teníamos la necesidad de ser un aporte desde nuestro ámbito hacia nuestros compañeros de trabajo en primera línea en el Hospital del Trabajador, entendiendo que la compañía humana empática en situaciones de crisis activa el apego, lo cual facilita el adecuado procesamiento de la adaptación de manera adaptativa, que era lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones de crisis. Así, nuestros objetivos fueron, como bien lo he nombrado hasta ahora, promover el bienestar emocional de los colaboradores, levantar las necesidades de salud mental de los equipos de salud en forma diaria, brindar apoyo específico a los servicios más críticos, aquellos que estaban más en primera línea, dar apoyo individual en las reacciones de ajuste y la derivación al sistema provisional si así lo requería. Desde acá nos basamos obviamente en los principios básicos de cualquier intervención temprana, que son promover la sensación de seguridad, promover calma, promover sensación de autoeficacia personal, promover el apoyo social y promover la esperanza, como lo decíamos en las anteriores, para activar la resiliencia. ¿Qué hicimos antes de intervenir? Súper importante esto en cualquier intervención temprana que hagamos en cualquier ámbito, prepararnos, ¿ya? Para eso teníamos que conocer el funcionamiento del hospital. Yo llevo 22 años en el Hospital Trabajador, así que lo conozco harto. Y Lisette Araya, que la psiquiatra jefe del servicio, también ya como 10 años. Por lo tanto, nos conocemos mucho del hospital y sabemos con quién trabajamos.
Conocer las necesidades locales y las brechas que se pudieran instalar en las contingencias, cuáles eran los grupos tal vez más vulnerables y que hubieran tal vez tenido como mayor resistencia a alguna intervención desde la línea de la salud mental. Y fortalecer las redes multidisciplinarias. Y aquí empezamos a conectarnos con todas las enfermeras coordinadoras, con todos los médicos jefes, con todas las personas que tuvieran una acción importante en esta línea. El Y profe de nos música, basamos... ¿Aló? ¿Sí? Ah, sí, alguien parece que se le prendió el micrófono. Nos basamos además y tomamos un poquito, tratando de ajustarnos lo mejor posible, lo cual es súper difícil, en los niveles y etapas de intervención que la IASC promueve como intervenciones para los servicios de salud mental, en donde parten de las recomendaciones más básicas, al fortalecimiento de los apoyos sociales, comunitarios, sigue con los apoyos focalizados y termina ya los de servicios especializados. Entonces, de esta manera, tratando de ordenarnos desde esa mirada, empezamos en el nivel 1 con intervenciones masivas, ya promoviendo la salud mental. Y aquí hicimos muchas charlas a los equipos de salud, a los equipos que apoyaban al equipo de salud, de cuáles eran las reacciones esperables, cuáles eran las recomendaciones que eran necesarias. Hicimos alrededor de como, no sé, 6 charlas fácil. También hicimos taller de mindfulness, todo esto online. Trípticos que se fueron entregando en todos los pisos, de manera tal de también tener donde podían ellos encontrar ayuda. Ya en un nivel más focalizado, buscando promover que los grupos pudieran fortalecerse, hicimos apoyo específico sobre temáticas que empezaron a salir durante la pandemia, como por ejemplo la comunicación de malas noticias, ya cómo apoyar la jefatura y los coordinadores a su propio personal cuando se sintieran desbordados, ya. Y para eso hicimos role-playing. La verdad es que descubrimos que el Zoom tiene tantas alternativas que fue impresionante. Hicimos incluso talleres de mindfulness con las agencias de Arica, de Antofagasta, de Puerto Montt, lo cual fue realmente bonito porque nos dimos cuenta que podíamos apoyar a la distancia y ser además muy efectivos en ello. Y además, obviamente, dándole mucha ayuda a las jefaturas y a los coordinadores que fueran efectivamente aquellos no especialistas de la salud mental que también podían promover la salud mental en sus equipos. Y a nivel de intervención ya más focalizada, se contrataron psicólogos extras solamente para el personal de salud de manera permanente todos los días, ya sea presencialmente y a través telefónico. O sea, si alguien quería tener una hora presencial, la tenía en el día o el día siguiente, y si no, había un teléfono que es H de escucha, que podían llamar a cualquiera de las dos chicas y tenían la atención. Estábamos sacando la cuenta hoy día con las niñas y se hicieron alrededor de 280 atenciones en estos meses desde junio hasta ahora. Ya ellas siguen hasta fin de año atendiendo al personal de salud. El 83% de todas las personas atendidas fueron derivadas por síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño, atención psicológica, tratamiento psicológico ya más largo. La atención que se entrega acá es 1 a 3 sesiones en donde básicamente nos basamos en todo lo que anteriormente dije: psicoeducación, estrategias de autorregulación, orientaciones básicas para poder también atenderse y también para activar muchas de las ayudas que la H tiene para sus trabajadores, ya sea a nivel de salud, de bienestar y económica, ¿ya? Y el 16% de las personas atendidas requirieron atención con psiquiatra, ya que también está la posibilidad de una atención con psiquiatra por necesidad, especialmente por las alteraciones del sueño. Es uno de los síntomas que probablemente todavía no tenemos el estudio completo, que ha salido básicamente como más alterado. Y obviamente, ¿cuál es nuestra idea? Continuar. Ya ella es Lisette Araya, la jefa del Departamento de Psiquiatría y Psicología, y la más chica soy yo, que estamos ahí bien cubierta, no digamos mucho la distancia para la foto, pero fueron 1 minuto. ¿Ah? Y que básicamente, ¿cuál es nuestra idea? Continuar
entregando. Nosotras teníamos ya en cada turno que hacíamos un paseo por todos los pisos, preguntando quién necesitaba una atención, entregando los trípticos. Yo estaba y estoy hasta el día de hoy, con WhatsApp, con todas las enfermeras coordinadoras y jefes abierto de lunes a domingo, por lo tanto cualquier atención y cualquier urgencia las podíamos atender en forma inmediata. Ha sido un trabajo precioso, muy gratificante. Yo le decía al inicio, le comentaba que ha sido agotador, pero gratificantemente agotador, porque hemos sentido también el refuerzo positivo de parte de la gente que ha sido atendida, de sentirse acompañados en este camino que ha sido tan duro y tan difícil para el personal de salud. Y me encanta Víctor Frank, por eso puse como frase algo que es absolutamente cierto en cualquier situación de crisis que las personas vivamos, ellas sean individuales o sociales. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y lo que queríamos promover es que la gente pudiera tener esa posibilidad de elegir. Muchas gracias. No sé si me pasé o fui muy rápido, pero no quería... Un poco rápido probablemente vamos a tener después al final un espacio también para preguntas. Así que te agradezco mucho, Carmen Gloria. Ya, voy a dejar de compartir. Súper. Quería comentarles por una parte que, como les decía, al final de la presentación ya de Carla vamos a tener unos 10 minutitos para preguntas, así que ahí entonces van dejando sus preguntas en el chat y ahí se las podremos después nosotros transmitir aquí a las expositoras. Les presento entonces a Carla. ¿Sí? Carla Espinosa es psicóloga, diplomada en teoría psicoanalítica en la Universidad de Chile y en docencia universitaria también en la Universidad de Portales. Es psicóloga clínica, centrada en la psicoterapia psicoanalítica y es coordinadora de psicología del Plan de Salud Mental para Funcionarios del Instituto Psiquiátrico. Entonces, hoy día nos va a contar un poquito acerca de la experiencia que han tenido en el hospital en el trabajo con la pandemia. Entonces, su presentación tiene que ver con la experiencia inicial como personal hospitalario en pandemia, de la promoción al tratamiento de la salud mental. ¿Sí? Dejo con ustedes entonces a Carla. Hola, buenas tardes. Voy a compartir entonces la presentación para iniciar. ¿Se ve bien? Sí, súper bien. Ya, ustedes me dicen cualquier cosa. Tienes que ahí ponerla en modo amplio nomás para que se pueda ver. ¿Ahí? Ahí, fantástico. Muchas gracias, Carla. Ya. Entonces, bueno, como les decía un poco en el resumen de la presentación, la idea es mostrar la experiencia inicial que hemos tenido al implementar este plan en el instituto, ¿sí? Este plan se inserta dentro de una estrategia institucional, ¿ya?, que piensa abordar el estado de salud mental de los funcionarios en dos sentidos. Por una parte, fortaleciéndose como un factor clave para generar respuestas adaptativas a la pandemia, y por otra parte, disminuyendo el impacto de la pandemia a través de la promoción, prevención, atención y fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de nuestra comunidad hospitalaria y de la red asistencial del Servicio Norte, ¿ya? En esta fase de implementación del plan aún estamos enfocados en el instituto, ¿ya? Estamos recién aperturándonos al articular las vías de acceso al plan con la red. El alcance del plan se pensó como aplicable a todos los funcionarios, independiente de la naturaleza jurídica de su contrato, ¿ya? Por lo tanto, acá van desde los honorarios
los contrata, los funcionarios de planta, están todos incorporados, incluyendo a los funcionarios de la atención primaria y secundaria de la red asistencial, ¿ya? También incluso a los reemplazos, ¿ya? Hay una de las prestaciones que ofrece el plan tiene que ver con la intervención social, no solo para el funcionario en este caso, sino también si se requiere para el entorno familiar, ¿ya? Y en el caso de aquellas empresas que tienen convenios de prestación de servicios con nosotros, lo que estamos haciendo es promover que ellos cumplan con las políticas de prevención y de seguimiento de las enfermedades profesionales que se puedan generar, sobre todo en este periodo, ¿ya? Quise colocar de todas maneras el marco legal en el que estamos moviéndonos, porque acá hemos hecho énfasis en un aspecto que ha sido bien clave y transversal durante todo el periodo, que tiene que ver con la protección de la vida privada de las personas, ¿ya? Porque finalmente somos funcionarios que estamos atendiendo a otros funcionarios, ¿ya? Y sobre todo en esta primera fase del plan, somos la mayoría funcionarios que trabajamos en la misma institución, ¿ya? Entonces hemos hecho mucho hincapié en este punto, digamos, ¿ya? Incluye normativas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con licencias médicas, con arsenal farmacológico, con protocolos de acreditación de salud, con uso de tecnologías, que es el más reciente, ¿ya? Pero toma una serie de aspectos de la situación de salud y de sus funcionarios, ¿ya? Ahora, nosotros no sabíamos, a todos yo creo que les pasó igual, digamos, teníamos una oferta asistencial que en un principio siempre es limitada, ¿sí? En ese sentido, nosotros pensamos en ciertas prestaciones que proporciona el plan, ¿ya? Que la dividimos fundamentalmente en la recepción de ingreso al programa, la intervención en crisis o psicoterapia, la intervención social y el tratamiento psiquiátrico, ¿ya? Y con eso calculamos un pool, digamos, de horas profesionales que estaban disponibles para la atención. Ahí les voy a dar después el detalle de cómo se componen estas horas, ¿ya? Y esto fundamentalmente para poder dar cuenta al servicio de salud, también no solo al instituto, de cuál era la demanda asistencial estimada que podíamos cubrir. Ya otra cosa será después la demanda real que hemos ido percibiendo, ¿ya? Pero se los quiero mostrar para que ustedes vean un poco cuál es la capacidad de atención, por lo menos con la que contamos actualmente, ¿ya? Y están definidas ahí en las mismas prestaciones, ¿ya? Con un total, finalmente, para no entrar en el detalle, de 83 funcionarios en intervención mensual, ¿ya? Que si se fijan, considerando toda la red asistencial del Servicio Norte, no es mucho, ¿sí? Ahora, el plan está construido en torno a dos pilares fundamentales, ¿ya? Uno es la promoción y prevención, y el otro pilar es la terapéutica, ¿ya? Desde el punto de vista de la promoción y la promoción en salud mental, ¿ya? El plan busca tomar acciones de tres maneras distintas. Por una parte, acciones de promoción de la salud y fortalecimiento del autocuidado, de la seguridad y del bienestar laboral, de favorecer estilos de vida saludable con énfasis en los factores protectores psicosociales, ¿ya? En segundo término, acciones de prevención de problemáticas de salud mental, tanto individual como grupal, de los equipos de trabajo. Y por último, acciones de promoción de mejores condiciones laborales y de clima organizacional que velen por la mantención y promoción de la salud, tanto física como psicosocial, de los funcionarios. Ahora, esto implicó mirar la línea de promoción
y prevención tanto a nivel organizacional como a nivel individual, ¿ya? Desde el punto de vista de la organización, lo que se busca es promover y mantener un clima organizacional orientado a la protección de la salud mental de los trabajadores, ¿ya? Para ello, consideramos un factor clave el consolidar la importancia de los gestores de los centros y líderes de equipo, ¿ya? Colocamos consolidar porque entendemos que en general en todos los grupos de trabajo hay ciertos líderes, pero que en otras circunstancias a lo mejor no van a tener un papel tan preponderante como se requiere en estos momentos, ¿ya? Y por supuesto que tengan apertura a los cambios en la gestión clínico-administrativa, ¿ya? Porque esto, como, bueno, evidentemente requiere acciones de innovación muy importantes, ¿ya? Y de adaptación. Ahora, ¿qué buscamos en esta área? Primero, el compromiso de la alta gerencia, las autoridades o jefatura. O sea, sin eso, la verdad es que esta tarea hubiera sido bien imposible de efectuarse, ¿ya? Por otra parte, la promoción y establecimiento de canales de información entre los distintos niveles organizacionales, ¿ya? Y esto en forma multilateral, ¿ya? Porque se requiere que todos los niveles de la organización estén constantemente comunicados, ¿ya? Y se retroalimenten. Y por último, la gestión participativa del riesgo, es decir, que esta problemática la enfrentamos como comunidad. Y como comunidad tenemos que poder expresar cuáles son nuestras dificultades, nuestros temores y también las posibles maneras de abordarlo, ¿ya? Por eso el tema de lo participativo acá es muy importante. Y por otra parte, hay lineamientos a nivel individual que buscan desarrollar en el personal un proceso de mentalización que asimile gradualmente acciones de autocuidado personal, ¿ya? La capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes y de alta exigencia, tanto física como psíquica, ¿ya? Y autoconciencia de los estados emocionales. Y acá 4 elementos fundamentales, ¿no es cierto? Preocuparnos por el cuidado de las necesidades básicas. Por ejemplo, en climas de tan alta tensión, acá, bueno, nosotros recibimos personal de todos los otros hospitales y obviamente que las jornadas de turno, sobre todo en las unidades más críticas, dejan al personal muchas veces sin espacio para poder alimentarse, con turnos más prolongados que lo habitual para evitar la frecuencia de presencia en los hospitales. Entonces son jornadas que desde todo punto de vista son muy extenuantes, ¿ya? Por otra parte, mantener los vínculos familiares y relaciones sociales de apoyo, ¿ya? Eso con toda la complicación, ¿no es cierto?, que surge en el acercamiento, ¿no es cierto?, social en estas condiciones de pandemia, donde en el fondo tenemos que estar distanciados, ¿ya? Desarrollar capacidades de autoobservación de afectos, de emociones, de pensamientos, de decisiones y de acciones, ¿ya? Porque en general a veces nos cuesta integrar todos estos aspectos, o sea, no solo tenemos que estar atentos a las emociones que surgen, ¿no es cierto?, en momentos determinados, sino también al modo como estamos tomando las decisiones, el modo como estamos sintiendo o padeciendo, como decía Carmen antes, nuestro cuerpo, ¿ya? Y generar también estrategias para limitar la sobreexposición a medios de comunicación y a redes sociales de situaciones catastróficas, ¿ya? Que esto es algo que yo creo que todos nos hemos visto invadidos, ¿no es cierto?, desde que se inició la pandemia, ¿no es cierto?, con innumerables fuentes de información que hay que aprender, ¿no es cierto?, a poder filtrar y a poder conocer en su justa medida, ¿sí? Ahora, en ese sentido, el plan tiene un sinnúmero de actividades, pero
tuvimos que, obviamente, priorizar cuáles iban a ser las actividades con las que íbamos a partir, ¿sí? Solo como ejemplo, están la presentación a los distintos directivos, jefatura de este plan en sus distintos aspectos, y esto lo que busca fundamentalmente es sensibilizar a las instancias directivas y de jefaturas para que apoyen la implementación de todos estos procesos, ¿ya? Ustedes que trabajan en salud saben que el autocuidado, por ejemplo, es una meta sanitaria que está hace muchos años, ¿sí? Sin embargo, es muy difícil, o para muchos de nosotros como institución ha sido muy difícil poder implementarla de manera sistemática, ¿ya? Porque en general estamos muy sobrepasados por la demanda asistencial, ¿ya? Ahora, esta instancia de presentación a los mandos medios, a las jefaturas más altas, tiene un segundo objetivo, que es buscar quiénes podrían ser las personas que dentro de las unidades podrían ser los facilitadores de este trabajo. Que ahí eso tiene que ver con tiene que ver con el segundo punto, ¿sí? Que son la implementación de reuniones de autocuidado laboral por unidades y o departamentos, que un poco también como lo mostraba Carmen, incluye a todas las unidades del hospital, no solo al área clínica, sino que al área administrativa, al área de logística. O sea, esto finalmente traspasa a toda la comunidad hospitalaria, ¿ya? Entonces, dentro de cada unidad, la idea es contar con un equipo de facilitadores de distintos estamentos que no sean la jefatura, que nos ayude a incorporar este trabajo de una manera sistemática, ¿sí? Para eso ellos van a recibir capacitación correspondiente, por supuesto, y también parte del equipo los va a ir acompañando en este proceso, ¿ya? Por otra parte, se ha pensado en implementar espacios de autocuidado personal durante la jornada, ¿ya? Que ahí se van a preparar algunas actividades de manejo que pueden ser bastante como breves en términos de tiempo, pero también efectivas para que el funcionario pueda centrarse, reconectarse y poder tomar decisiones de manera más calma, ¿ya? Esto se ha acompañado también ya desde hace un tiempo de la difusión de estas medidas de promoción y prevención y de las actividades correspondientes. Acá nos ha apoyado mucho, por ejemplo, el área de comunicaciones y relaciones públicas del hospital, ¿sí? Para estos efectos. Y lo otro que nos ha apoyado muchísimo en este periodo es, se instaló un taller de prevención de estrés basado en mindfulness, que está a cargo de una doctora, que ella es una colaboradora externa. Este taller tiene 5 temáticas que se dan en forma rotativa y al cual pueden acceder tanto los funcionarios como sus familiares. Y eso ya vamos en el segundo ciclo de sesiones, y la verdad es que ha sido tremendamente ayudador, aliviador, y ha tenido una participación también muy transversal. O sea, participan por igual profesionales, administrativos, auxiliares, no hay ningún como diferencia en ese sentido. Y lo mismo en relación a los familiares que están participando. Ahí está, bueno, este es el afiche, ahí está un poco más explicado, digamos, en qué consiste el taller, y la verdad ha tenido muy buena respuesta por parte de los funcionarios. Ya se hacen los días sábados por la mañana, no hay, el formato del taller es sumamente flexible. Por lo tanto, no es necesario que un funcionario o su familiar asista del primer al último, a la última sesión del ciclo. Se puede inscribir en cualquier momento y luego completar sus sesiones. Incluso está la posibilidad que permanezcan en el taller más de un ciclo, ¿ya? Así que tiene un formato realmente que es muy amigable.
Y por último, se ha dejado una encuesta también online en el sitio web del instituto que recoge distintos aspectos de la promoción y prevención, tanto en términos del plan para el beneficio general, como lo que el funcionario del centro de salud en particular puede pensar y aportar para su institución, ¿ya? También esto implica la posibilidad de que ellos sean parte del comité del plan, ¿ya? Así que la idea nuevamente es buscar participación y digamos, y compañerismo en la implementación de todas estas medidas. Y el segundo pilar es el tema justamente del tratamiento, ¿ya? Que aquí me quisiera centrar un poco. No quisiera entrar como en el detalle del flujograma, pero sí comentarles que esto ha implicado generar flujogramas de derivación tanto externos como internos del instituto para poder articular a toda la red. Y eso ha implicado un trabajo sostenido con, por ejemplo, los servicios sociales y las unidades de calidad de vida laboral de las distintas instituciones, con representantes de cada uno de los centros de salud, y poder construir en el fondo estos flujogramas en conjunto, ¿ya? Para que todos en el fondo podamos articularnos de la mejor manera posible, ¿ya? Un punto que no quisiera dejar de tocar tiene que ver con que me imagino que a ustedes también les ocurre en sus propios lugares de trabajo. En general, nosotros no tenemos dentro de las prestaciones que otorgamos aquellas que dicen relación con la atención de funcionarios, ¿ya? A nivel del Servicio de Salud Metropolitano Norte hay un centro médico de personal, ¿sí? Pero no tenemos esas prestaciones como institución. Esto ha implicado una serie de aspectos administrativos, como ampliar, por ejemplo, nuestra cartera de servicio, ¿ya? Y que nos habiliten todos los temas de agenda electrónica para poder dar estas prestaciones, ¿ya? Ahora, el tema de los costos solamente lo quise poner acá en el sentido que por lo menos esta, que es una institución pública, la mayor parte de sus funcionarios son FONASA B, por lo tanto no pagan, reciben todas las prestaciones en forma gratuita. Y para los funcionarios que pertenecen a ISAPRES, ¿ya?, las atenciones de los profesionales se están dando igual en forma gratuita, y ellos lo único que tienen que costear son medicamentos o exámenes de laboratorio e imágenes, ¿ya?, con los reembolsos correspondientes, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, la atención a funcionarios psicoterapia, miren los rendimientos, 60 minutos, psiquiatra 60 minutos, ¿ya? Intervención social 60 minutos, atención grupal 120 minutos. O sea, lo que hemos querido en el fondo hacer con esto es que el funcionario sienta que está yendo como si fuera a un psiquiatra, por ejemplo, particular, donde va a tener la hora completa para su atención, ¿ya? Lo mismo en psicoterapia, lo mismo en intervención social, ¿sí? O sea, se está tratando de otorgar la mejor prestación posible, ¿sí? Ahora, en cuanto a las modalidades del tratamiento, el plan está pensado en 3 fases, ¿ya? Una primera fase de intervención en crisis, que para nosotros dura entre 6 a 8 sesiones por persona, ¿ya? Luego de esa etapa, si uno evalúa que el funcionario requiere una atención de mayor especialidad y profundidad, ya pasaría a una segunda fase que está pensada para 3 a 6 meses de tratamiento, ¿ya? Nosotros empezamos a atender a los primeros funcionarios a principios de junio, ¿ya? Y algunos siguen en tratamiento, digamos.
¿ya? Y una tercera fase que está pensada de los 6 meses al año, en que podría tratarse, ¿no es cierto?, de una patología ya quizás de mayor complejidad en términos psiquiátricos, y donde finalmente nosotros tenemos que evaluar si ese funcionario pasa a tratarse en un programa estable del instituto, que trabaja con mediana y alta complejidad psiquiátrica, o si ese funcionario es referido a un nivel de complejidad, pero en su área de referencia, ¿ya? O sea, estamos pensando en tratamientos que pueden prolongarse por 1 año fácilmente, ¿ya? Ahora, en la práctica, lo que ha ocurrido es que la verdad es que intervenciones de 6 a 8 sesiones han sido la menor cantidad, ¿ya? La mayor cantidad de las atenciones sobrepasan la intervención en crisis, porque además, a propósito también de lo que explicaba Carmen, hay mucha patología previa, hay condiciones psicosociales que se anudan, que en muchos casos son bastante severas, o sea, hay una complejidad que es mayor a solo pensar, por ejemplo, en un cuadro adaptativo de fácil resolución post-pandemia, digamos. Ahora, esto también implica que se ha dejado una encuesta de solicitud de tratamiento en línea en el sitio web del hospital para que los funcionarios tengan acceso a este requerimiento en todo momento, ¿ya? Y aborda tanto a las necesidades de tratamiento para la persona como para el equipo de trabajo, ¿ya? Ahora, ¿cómo hemos podido sostener este plan y este programa en particular? Con mucha ayuda, ¿ya? Primero, estableciendo convenios de prestación de servicios de salud ad honorem con aquellos que han querido colaborar con nosotros, y eso implica, por ejemplo, la unidad de psicoterapia dinámica, que es una unidad que funciona hace mucho tiempo, adosada a nuestro policlínico, ¿ya? Pero ellos son profesionales, digamos, externos que tienen un convenio con nosotros. Hay docentes colaboradores del Instituto Psiquiátrico y también hay profesionales externos, ¿ya? Y por otra parte están las instancias colaboradoras del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que son, bueno, ahí ustedes ven de distintos ámbitos, no solo clínicos, sino también bienestar de personal, informática, calidad de vida laboral. Son distintas las instancias que están colaborando. Eso, además de todos los profesionales del propio instituto que han dado horas tanto de su jornada como horas fuera de su jornada para contribuir a este programa. En términos de espacios de comunicación permanente, que es muy importante sostener, están, como les decía, estas encuestas en línea, están los correos electrónicos en la página web del equipo de recepción, y hay una oficina en particular del CAE, del consultorio adosado, que está funcionando durante la semana y que acoge este programa. En términos de recursos humanos, acá está, hay una muestra, ¿no es cierto?, de entre medio condiciones ideales y condiciones reales, ¿ya? No tenemos, por ejemplo, en estos momentos un jefe de programa, como tal, con horas, ¿ya? Las horas que ustedes ven ahí de psiquiatras, de psicólogos, que son bastantes, están sostenidas por varios, también mucho profesional que yo les comentaba externo. Así que, bueno, son los recursos que tenemos y el resto estamos en proceso ahí de solicitud al servicio. Ha sido parte de las dificultades, digamos. Ahora, de los desafíos de la implementación del plan, la verdad es que coloqué fortalezas y dificultades al mismo tiempo porque se han entramado,
O sea, es difícil como separarlas tanto, ¿ya? Por una parte está la alineación con los objetivos estratégicos de la institución, considerando el cuidado del recurso humano y los efectos que esto tiene sobre la calidad de atención de nuestros pacientes, ¿ya? O sea, tiene que ver con proteger ambos ámbitos que están completamente entrelazados. Ha implicado también la articulación del equipo de trabajo, porque es un equipo de trabajo nuevo en ese sentido, y la motivación con lineamientos lo más claro posible, aun cuando el contexto es de mucha incertidumbre, ¿sí? Y para esto se constituyeron distintas instancias, ¿ya? Se está trabajando con un equipo administrativo, con un comité de promoción y prevención, hay un grupo de tratamiento, hay un espacio de supervisión clínica grupal semanal y hay una reunión técnico-administrativa semanal. Y todas estas instancias están trabajando en forma paralela, digamos, ¿ya? Ha implicado también la elaboración participativa y multidisciplinaria del documento del plan, ¿ya? Conservando dicho espíritu en sus fases de implementación. O sea, yo de las cosas más claras que tengo es que esto no podría ser bajo ningún punto de vista posible si no contáramos con la ayuda de todos los actores que han participado de este proceso y que se han mantenido en el tiempo además, ¿sí? Eso ha sido fundamental. Luego el establecimiento de alianzas estratégicas, colaborativas y de retroalimentación permanente con las distintas instancias jerárquicas y operativas que convergen en el plan, tanto internas como externas al instituto. La articulación del ámbito clínico administrativo con el ámbito legal, considerando el espíritu solidario que surge frente a una condición que implica un sufrimiento individual y colectivo. Nosotros, para contarles ahí, hace ya bastante tiempo que estamos en el tema de implementar la agenda electrónica. Me imagino que muchos de ustedes ya han pasado por ese proceso. Y nunca había costado tan poco motivar a la gente a que usara este implemento. Porque realmente la motivación por ayudar es tan grande que ha hecho que lo árido que se vuelve esa herramienta se haya vuelto mucho más amigable el proceso en que la gente comience a utilizarla. Piense que acá hay muchos funcionarios que no pertenecen ni siquiera contractualmente al instituto y están usando esta herramienta, ¿ya? La exigencia en el uso de herramientas tecnológicas digitales y operativas, no solo para los funcionarios, sino para todos los profesionales externos colaboradores del programa. La incorporación de aspectos normativos que preservan la dimensión ética de la confidencialidad y del resguardo de la vida privada de las personas que reciben las prestaciones, lo que les explicaba al principio. La convivencia de distintas dimensiones con aspectos ambivalentes, desde la lógica clínica como desde la lógica del análisis institucional. Acá se combinan, ¿no es cierto?, pacientes que son funcionarios, tratantes que son jefatura, empleador, estoy pensando en el instituto psiquiátrico, que a la vez es un tratante. La gratuidad de la atención con aspectos a veces de sometimiento, ¿ya? El derecho de la atención como una exigencia también, y la atención pública con la atención privada, ¿ya? Y por último, afinar los distintos procesos operativos en la medida que se han puesto en marcha en su implementación. Y aquí un poco al modo de la satisfacción usuaria, ¿ya? Porque obviamente todo esto ha requerido de una serie de ajustes operativos que ha sido difícil tanto para los que estamos dando las prestaciones como para los funcionarios que las estamos recibiendo al mismo tiempo, ¿ya? Eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias también, Carla, por tu presentación. Está también por ahí con nosotros Caterina Llanos, que es la jefa de la unidad científico-docente del Instituto de Psiquiatría, que ha participado también en todo este trabajo, ¿sí? Tenemos unos minutitos ahí para algunas preguntas. Carolina Salgado también.
Está por ahí también Carolina, está, bueno, hay varios ahí que tenemos colegas que nos están acompañando. Entonces, hay una pregunta de Daniel Jiménez que nos plantea, bueno, un poco pensando en esta tendencia que tiene el personal de salud de postergarse. Entonces, si alguno de ustedes han podido ver algún factor que hiciera más frecuente las consultas o la mantención en el plan de ayuda, y qué impacto a lo mejor ha tenido esta promoción del sistema de ayuda. Nadia, antes que nada, Daniel Jiménez, tantos años, qué bueno saber de ti. Trabajamos juntos en el Hospital El Rajador hace mucho tiempo atrás, así es que él algo conoce. En el caso de nosotros, una de las cosas que, a ver, de los estamentos, o sea, de los grupos clínicos, probablemente el que consultó más tardíamente fue la UPC, que es la unidad de paciente crítico, y la UNI, que es la unidad. Había distintos pisos en el hospital, se armaron los pisos COVID, aquellos que no estaban intubados, que solo necesitaban oxígeno, y en la UPC donde estaban los más graves. Y una de las cosas que más pegó fuerte fueron los duelos por pacientes fallecidos, o sea, hubo semanas en que fallecía un paciente de forma diaria. Y también todo el proceso de dar malas noticias a pacientes porque sus familiares habían fallecido contagiados por COVID. Obviamente parte de nuestra pega, a ver, la atención siempre se pensó que se fuera voluntaria, de no ser invasivos en ningún minuto, y por lo tanto lo que hicimos fue un trabajo un poco de estar siempre presente, por estas idas continuas, saber cómo estaban, qué necesitaban, en armar los protocolos que se necesitaron para poder apoyar al personal médico, en dar las malas noticias, en estar presentes cuando habían situaciones críticas de pronto con los pacientes. Fue una forma de ir como generando este espacio como de confianza, de apego, que decía yo hace un rato, y de dar la posibilidad de que en algún momento se acercaran y quisieran consultar. Y que obviamente los síntomas más intensos que se dieron fue esto de las alteraciones del sueño, la angustia y el temor, que yo creo que sigue siendo continuo, a contagiar a sus familiares por todo lo visto y vivido, ¿ya? Yo creo que era una de las sensaciones de angustia. Ahora el impacto que todas estas intervenciones han generado, lo hemos ido mirando en estas últimas semanas, cómo ha sido súper positivo en términos de, hemos hecho de a poco encuestas de satisfacción, no las mostré acá porque no las tenía completas, y además un poco el refuerzo que en el día a día uno recibe cuando va a los pisos ahora a ver a los pacientes y te encuentras con la gente que ha sido atendida. Entonces ha sido como, gracias por el apoyo de los coordinadores, de todos. Entonces ha sido, por eso yo decía al final, ha sido una tarea agotadora, pero muy gratificante desde esa línea. Gracias, Carmen. Carla, no sé si Sí. ¿Ustedes han podido ver algo? Sí, a ver, en términos, como les comentaba, por ejemplo, en el grupo de prevención de estrés, que corresponde como a esa área de promoción y prevención, como les decía, la utilización de ese espacio ha sido mucho más transversal, ¿ya? Ahí uno encuentra profesionales, administrativos, auxiliares, y hay una convivencia por igual, ¿ya? Sin embargo, en lo que respecta al área de tratamiento, ahí es completamente diferente. Solamente tenemos auxiliares, administrativos, personal de enfermería, ¿ya? Pero no hay profesionales que se atiendan en el programa. Ya recién acabamos de recibir el primer profesional, pero recién, o sea, la semana pasada, y es uno, ¿ya? Hay mucho temor que no se ha planteado, digamos, formalmente, pero vía informal,
hay mucho resquemor con el tema de la confidencialidad de la información, ¿sí? Y que y ahí yo creo que todavía nos falta hacer una labor mayor de difusión en términos de que también las personas sepan que no se trata solo de tratantes que trabajan en el instituto, sino que hay un pool de tratantes que son externos, ¿sí? Pero hay mucho temor con el tema de la confidencialidad, así es un gran tema ese. Sí. Y bueno, pensando un poco en la extensión de las prestaciones al servicio norte, si bien nos han llegado requerimientos iniciales, por ejemplo, del Hospital San José, tanto de intervenciones grupales como individuales de las unidades más críticas, hasta la fecha, ninguna de esas solicitudes ha tomado cuerpo. No han quedado más que a nivel todavía de la consulta. Ahora, probablemente eso tenga que ver con que no se ha formalizado suficientemente todavía el programa a nivel del servicio, pero nosotros, por ejemplo, con el San José tenemos un lazo directo a través de la unidad de psiquiatría enlace, y aun cuando esa unidad funciona al interior del San José, no hemos logrado que nos consulten, o sea, que esas consultas se materialicen. Gracias, Carla. Si bien no veo por ahí más preguntas, yo tengo una que tiene que ver con la proyección, porque finalmente son espacios que han sido creados a propósito de una crisis particular, pero sabemos que este contexto ha sido duro y ha sido más largo de lo que probablemente nadie hubiese podido esperar. Entonces, no sé ahí si ustedes tienen alguna idea, porque de hecho, Carlos, tú estás mencionando que esto lo están pensando como un nuevo servicio, esta capacidad ahora de atender también a los funcionarios. Así es. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo? Mira, Una nomás, es una respuesta aventurada nomás. sí, pero yo creo que es súper importante. Como decía Carla en su presentación, y un poco cuando uno empieza con estas iniciativas, hay que prepararse y primero sensibilizar a los que están arriba, porque uno puede tener muchas ganas de ayudar, pero si la dirección, en este caso de nuestro hospital, la gerencia, no está de acuerdo, es difícil materializarlas, porque obviamente necesitamos gente y necesitamos ayuda. Hemos logrado hasta el momento estas psicólogas, más un psiquiatra que se contrató extra, que se les esté haciendo un aumento del contrato hasta fin de año, y nuestra idea a futuro es justamente mantener una atención para el personal de salud independiente de la pandemia, ¿ya? Cosa que eso es algo que llegue para quedarse. Ya existía en el hospital lo que se llama el HT Escucha, que es la posibilidad de buscar atención muy específica de 1 o 2 sesiones vía telefónica, pero nosotros queremos potenciar especialmente para el personal de salud del hospital. Ahí es un desafío que tenemos de cómo convencer y cómo mostrar la necesidad con los índices de burnout que probablemente van a ser altos después de esta pandemia, y además con todo lo que no sabemos que todavía viene. O sea, acá tenemos, yo creo, trabajo para rato, ¿ya? Mientras no haya vacuna, estamos siempre a la espera de en qué otro momento vamos a estar en la crisis que estuvimos fuertemente, y en alerta, y por lo tanto vamos a seguir requiriendo las atenciones. Sí, pues ha sido el efecto inesperado del COVID que ha relevado la salud mental, ¿no? Así es, así es. Y eso es interesante porque, ¿sabes qué? Nosotros como servicio de psiquiatría y psicología en el hospital, un hospital que es netamente traumatológico, preferentemente de accidentes del trabajo, pero lo que más hay es traumatólogo, como que éramos el patio de atrás del hospital. Durante muchos años nos sentíamos el patio de atrás, o sea, nos llegaba como ya cuando ya no había nada que hacer, pum, el paciente para nosotros. Y hoy día estamos absolutamente validados y estamos, de alguna manera, hasta los traumatólogos se acercan, oye, ustedes son súper necesarios, ¿qué podemos hacer? Jamás yo creo que nos habían tomado tanto en cuenta en estos últimos años como ahora.
Y tiene que ver con que la salud mental se hizo visible como una necesidad y como una forma, algo que tenemos que mantener y que tenemos que promover y cuidar. Ese es un poco el tema. Entonces ha sido súper interesante lo que ha ocurrido también en un hospital que a diferencia de donde está Carla, es netamente más bien traumatológico. Sí. Gracias, Carmen Gloria. Caterina Llanos también quería ahí también comentarme. Bueno, saludar primero que nada y agradecer desde el Instituto Psiquiátrico y su dirección a la sociedad por esta posibilidad, por este espacio. Nos contactó Isabel González, que es una jorbiana de corazón, y hay varios jorbitos también por acá, como les digo yo, y solamente comentar un poco. Uno de los fundamentos que yo creo que uno le puede decir a una gerencia de cualquier parte para poder instalar un programa de salud mental, aprovechando el contexto de la pandemia, es que la pandemia va a durar unos años. Así es. Por lo tanto, si uno hace las capacitaciones del Ministerio, del MinSal, con respecto a COVID, que todos tuvimos que hacer, y uno se lee esos textos que entregaron para estudiárselos, efectivamente, ahora uno entiende por qué la OMS tenía tanto resquemor en declarar una pandemia, porque es un proceso de años, ¿no? Con todas sus olas y todas sus variantes. Por lo tanto, un argumento para una gerencia es que esto no es para unos meses, pensando en el contrato de prorrogar a personas que están apoyando en este momento los sistemas, sino que vamos a estar un buen tiempo, por lo tanto, hay que darle cierta proyección, como para empezar a ir a discutir, ¿no? Cualquier gerente sabe que el recurso humano es lo más importante en una institución, por lo tanto, hacer cosas que les lleguen a las personas de esa institución, eso está bienvenido. Ahora, al tiro, me voy a hacer la autocrítica que tiene el programa desde afuera, o sea, yo lo comparto plenamente, lo más interesante y la fortaleza más grande es que pienso que logra unir a mucha gente que se formó en el instituto, que pasó por el instituto y que tiene un corazón puesto en la atención pública y que por distintos motivos estaba fuera y que le permitió volver, ¿no? A querer hacer algo, apoyar de esta manera y poder hacerlo dentro del marco legal vigente, porque el trabajo que ha hecho Carla en poder darle legalidad de manera que en el fondo no se pasa a llevar la ley de derechos ni deberes de los pacientes, cumplimos con los criterios de acreditación, están claras las responsabilidades, o sea, eso es un gran trabajo y esfuerzo. De todo lo que Carla conversó sobre jurídica, calidad, acreditación, SUDIM, por lo tanto, ya está hecha esa pega, hay que copiarla nomás, ¿no? Esa es la vía, como ella logró juntar el poder traer personas que no pertenecen a una institución, pero darles un estatus dentro de la institución, ¿no? Y una crítica que nos van a hacer, porque yo lo he conversado con gente de afuera sobre todo, que te dice, bueno, pero esto es una enfermedad profesional. O sea, en el fondo, si alguien está afectado por el COVID, es una enfermedad profesional. Y de cierta manera pueden tener razón, porque en cierto sentido, la institución que debió haber operado para estos efectos, pero que era imposible que lo hiciera por la magnitud del volumen de la avalancha, son las mutuales, ¿no? Y las mutuales dan estas mini prestaciones, o muchas veces las interconsultas quedan ahí, cuesta mucho llegar. Los que han derivado mutuales saben lo difícil que es ir a pasar a un paciente clínico por enfermedad profesional, ¿no? Ahí hay por lo tanto, el argumento ético para poder nosotros levantar un programa que va a dar una atención que podría lindar con la enfermedad profesional es ese, que el contexto de pandemia supera cualquier situación de la normalidad, y además que hay una cosa que no es menor en el profesional de la salud. Antes de la pandemia, si uno veía los estudios de burnout, y yo lo hice en mi hospital midiendo la urgencia, policlínico, corta estadía, y comparada con el hospital general, a propósito de un hospital de especialidad como quirúrgica, lo más curioso era que los que sufrían más burnout dentro de la institución de salud era ser mujer en el grado más bajo del estamento. Es la que más punteaban en burnout. Entonces, ¿cuáles van a ser las más exigidas y probablemente las más sintomáticas? Va a ser esa población.
Y lo que me llamaba mucho la atención en ese estudio era que los psiquiatras, porque en comparación a todos los médicos de urgencia del hospital general o del médico de hospital general, no punteaban escalas, eran inmunes al burnout. Y la explicación es porque efectivamente ellos, desde el narcisismo y desde la omnipotencia, pero muchos estaban con 50 años infartados, con todas las alteraciones metabólicas posibles, o sea, pero si uno los medía con una escala de Burnout, 0. ¿Resuelve los problemas cotidianamente? Siempre. ¿Se angustia por los problemas? Nunca. ¿Se contractura por los problemas? Jamás. Por lo tanto, en el fondo, yo pienso que es súper importante para un instituto como el nuestro, en donde somos muy negadores del estrés, como es en un hospital monovalente, trabajar un poquito este tema. O sea, hacía tiempo que nos hacía falta poder ocupar la pandemia para poder relevar de que no todo el mundo está en apolíneo para andar por la vía, ¿no? Entonces, bueno, ese comentario para no dar más lata. Muchas gracias, Catherine, también por estar aquí hoy y poder compartir también estas reflexiones, porque creo que son las que nos hacen falta precisamente en este contexto. Aprovecho entonces también de agradecerle a Carmen Gloria por poner su presentación, su disposición también para participar y acompañarnos el día de hoy, y a Carla Espinosa también su estupenda presentación contándonos precisamente esta experiencia que ellos están teniendo en el ámbito de salud. Y también contarles que nosotros en 2 semanas más vamos a tener una charla también en esta línea del cuidado, ¿sí? Que es más bien una charla taller que se llama Creando Calma en Tiempos de Incerteza, que va a ser dictada por Catalina Niño de Cepeda, así que quedan todos cordialmente invitados. Vamos a poner pronto esta información también en nuestras redes para que puedan entonces inscribirse y participar y acompañarnos en 2 semanas más. ¿Sí? Les dejo un gran saludo, un abrazo a todos y muchas gracias por la participación. ¿Sí? Gracias a ti por la invitación, Nadia. Muchas gracias. De nada, Carmen, un abrazo. Gracias. Saludos, cariño. Chao, chao. Chao, chao.